La noche huele a hierro, a hojas secas y a humedad. Nadie debería caminar solo por el camino hacia el instituto nocturno, pero Raven nunca fue nadie. La neblina se enroscaba entre los árboles como si lo siguiera. Cada paso que daba parecía despertar algo dormido en el suelo. Y aunque el viento no soplaba, las ramas se mecían, murmurando su nombre. Raven, ¿lo escuchas?, preguntó la voz, baja, áspera, como el roce del metal en piedra. Siempre lo haces, aunque intentes negarlo. Raven se detuvo. El silencio pesó tanto que podía oír su propio pulso. Desde niño había oído esa voz. Primero en sueños, luego detrás de las paredes. Ahora, dentro de su cabeza. El nocturno. Así la llamaban en los antiguos textos. Una sombra que elige a un huésped cuando la luz decide abandonarlo. Pero nadie había sobrevivido al pacto más de 7 días. Y sin embargo, Raven seguía vivo, o al menos eso intentaba creer. Siempre estuvo perdido en sus propios pensamientos, buscando respuestas que ningún hombre debía conocer. Su ansiedad por la sabiduría y el poder lo consumía, y mientras más aprendía, más cerca caminaba, sin saberlo, al abrazo hambriento de las sombras. Raven caminaba por el angosto sendero. Las ramas se doblaban sobre él como garras. Desde la profundidad del bosque podía escuchar lamentos, crujidos, susurros, sollozos. Los árboles parecían recordar los días en que estaban vivos, pero ahora solo quedaba madera, sombra y algo esperando entre ellas. Pero Raven no conocía el miedo, ni cuando su madre murió frente a él, ni cuando la soledad se convirtió en su única compañía. Su alma parecía hecha de silencio, de hielo, o de algo mucho más antiguo. El portón del instituto emergió entre la niebla. 2 figuras aladas talladas en piedra negra, mirando al cielo. Encima, grabadas en un idioma que ya no se enseñaba. Aquí duerme la luz. Aquí comienza la verdad. Un golpe seco de campana retumbó en el aire, tan fuerte que los cuervos despegaron en masa del bosque cercano, dibujando una nube de plumas oscuras sobre él. Raven levantó la mirada y uno de ellos, enorme, con ojos color sangre, se posó sobre el letrero, mirándolo fijamente. «Has llegado al fin», susurró la voz. «¿Dónde?», preguntó Raven. «A casa». Hubo un silencio pesado, casi incómodo. «¿A casa?», murmuró Raven como si la palabra le resultara extraña. «Sí, Raven. A casa». El portón se abrió sin que nadie lo tocara. La niebla avanzó como una criatura viva, rodeándolo. Entre los remolinos aparecieron figuras cadavéricas, estirando manos, rostros, como si quisieran protegerlo de algo, o arrancarle el alma. Dentro, las luces del instituto parecían respirar. Un edificio antiguo, con pasillos que olían a cera, piedra húmeda y tiempo. Al entrar, vio los retratos de antiguos alumnos, todos vestidos igual, todos mirando con la misma expresión, vacía, excepto uno. El retrato del centro, ese le sonreía y tenía su rostro. Raven retrocedió, el corazón golpeándole el pecho. Las velas parpadearon como si algo se hubiera reído en la oscuridad. «Ya estuviste aquí antes», murmuró la voz. «¿No?» «Sí, y la noche te ha estado esperando». Raven sintió un temblor recorrerle los brazos. No recordaba haber estado allí, pero su cuerpo sí. El aire olía a polvo viejo, a flores podridas, a muerte. Las velas se inclinaron hacia él, como si respiraran. Todo a su alrededor se volvió más oscuro. El aire se tornó espeso, como si algo invisible respirara junto a él. Las paredes parecían acercarse, o tal vez era la sombra creciendo. «No tengas miedo», susurró la voz dentro de su cabeza. «Tú conoces este lugar mejor que nadie». Raven cerró los ojos un instante.
No era la oscuridad lo que le inquietaba. Era la sensación de regresar a algo que jamás quiso recordar. Un susurro recorrió el pasillo, como uñas arrastrándose sobre piedra húmeda. Las velas se apagaron una por una, y la oscuridad tomó forma, extendiéndose hacia él. Raven finalmente llegó a la oficina del director Silas Thornwell. La puerta estaba entreabierta, como si lo hubiesen estado esperando. «Adelante», dijo una voz grave, pausada. Raven empujó la puerta. La oficina estaba iluminada apenas por una lámpara antigua, y el aroma a papel viejo y madera húmeda llenaba el aire. El director levantó la mirada, ojos profundos, casi demasiado tranquilos. «Tú debes ser Raven», dijo con una sonrisa ligera. «Pasa, siéntate». Raven obedeció. El director entrelazó las manos sobre el escritorio. «Soy Silas Thornwell, director de este instituto. Aquí no tendrás problemas siempre que sigas las reglas. Somos estrictos, pero justos». Sacó un cuaderno viejo, lleno de anotaciones. «¿Primera vez aquí?», preguntó. Raven dudó antes de responder. «Eso creo». El director lo observó con interés, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba. «Bien, te asignaremos habitación en el ala norte. Las clases comienzan al amanecer. Nada de rondar por los pasillos después de la medianoche. Y si escuchas voces, ignorarlas. El edificio es muy antiguo, hace ruidos». Raven no dijo nada. Silas Thornwell cerró el cuaderno lentamente. «Aquí estarás seguro, Raven», dijo con una suavidad extraña. «Siempre que recuerdes quién eres y por qué volviste». Raven frunció el ceño. «¿Volví?», el director sonrió. «Sí, aunque todavía no lo entiendas». Raven dejó atrás la oficina del director y caminó hasta su habitación. La encontró simple. Una cama estrecha, una mesa y una pequeña ventana que apenas dejaba pasar el frío del bosque. Sobre la mesa, una vela solitaria iluminaba el cuarto con una luz inestable. Raven observó su sombra bailando sobre la pared, hasta que dejó de moverse con la luz de la vela. La sombra sonrió. En la pequeña ventana podía verse un cuervo, inmóvil, observándolo con ojos que parecían demasiado conscientes. Era el mismo cuervo que había visto a su llegada al instituto. La vela parpadeó. La sombra volvió a quedar quieta, pero el cuervo no se movió. Raven se acercó a la ventana. La neblina golpeaba el vidrio y el cuervo permanecía allí, como si estuviera esperando una señal o una orden. «¿Otra vez tú?», murmuró Raven. El cuervo inclinó ligeramente la cabeza como si hubiera entendido. Entonces la voz habló de nuevo, desde el rincón más oscuro de la habitación. «No lo ahuyentes, él te cuida, desde antes de que nacieras». Raven no parpadeó, ni siquiera se sorprendió. Cuando la sombra sonrió por segunda vez, esta vez un poco más amplia. El cuervo golpeó suavemente el vidrio, como respondiendo. Raven lo observó por unos segundos, sin expresión. Luego se sentó en su cama, dejando que sus pensamientos se hundieran en la oscuridad de la habitación. De pronto, un símbolo antiguo vino a su mente. Algo que recordaba muy vagamente, como un recuerdo borroso enterrado en la oscuridad de su infancia. Ese es el símbolo del silencio, querido Raven. Susurró la voz dentro de su cabeza. Raven abrió los ojos. Entonces lo recordó. La carta que había recibido del instituto tenía ese mismo símbolo, grabado en tinta negra, como una advertencia o una promesa. El suelo vibró bajo sus pies. Una sombra se deslizó por la pared, alargándose hasta tocar la suya. Por un segundo, su sombra le devolvió la mirada y sonrió. Y en ese instante, Raven comprendió la verdad que ningún humano debía descubrir. La oscuridad no viene de fuera, vive adentro.